Vamos a pasar a otro ejercicio más, en donde nos dicen, bueno, en el conjunto A, 1,600, eso es un intervalo natural, ¿sí? Es la notación de intervalo natural. 1,600 quiere decir todos los números naturales que están entre el 1 y el 600. Es solo una notación, ¿sí? Que en algunos casos se utilizan. Se define la relación guioncito, ¿sí? En A cuadrado mediante A, B incluido en guioncito, si solo si A cuadrado más 600B es igual a B cuadrado más 600A. O sea, nos dan una fórmula, vamos a demostrar que es de equivalencia y después, algo más interesante, determinar la cantidad de clases y describir el conjunto cociente. Vamos a ver cuántas clases quedan determinadas a partir de esta relación, ¿sí? Pero primero vamos a probar que es una relación de equivalencia. Entonces vamos a quitar, ¿sí?, el enunciado, ¿no? Entonces vamos a recordar que tenemos que A está relacionado con B, ¿no? En esta relación, A está relacionado con B, sí y solo sí. A cuadrado más 600B es igual a B cuadrado más 600A. Esta sería la condición. Vamos a ver si es reflexiva. Vamos a probar si es reflexiva. Para que sea reflexiva, lo que tendríamos que probar es que A debería estar relacionada con A para todo A, obviamente, del intervalo inicial natural 1,600. Bueno, vamos a verificar esto. En efecto, porque ya sé que va a dar, porque aparte el enunciado me dice probar que es de equivalencia, A está relacionado con A, quiere decir que A cuadrado más 600A, porque en este caso cambio la B por A, es igual a A cuadrado más 600A, y esto es obvio. Esto vale para todo A, no solamente de esto, sino que vale para todo A. Y esto es cierto para cualquier A. De hecho, para cualquiera real, ¿sí? En particular vale, ¿no? Vale para, bueno, A perteneciente al intervalo inicial natural 1,600. Bueno, así que reflexiva es simetría. Para que sea simétrica, lo que nosotros tendríamos que ver es que si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Bueno, veámoslo. A relacionado con B es lo mismo que decir que A cuadrado más 600B es igual a B cuadrado más 600A. Lo que voy a hacer es acomodar esto de otra manera. Lo que está en el miembro izquierdo lo voy a escribir en el miembro derecho, ¿sí? Y lo que está en el miembro derecho en el miembro izquierdo. O sea que B cuadrado más 600A es igual a A cuadrado más 600B. Esto es interesante porque en realidad acá lo que nos está diciendo es que la igualdad es una relación simétrica. O sea, A igual B es lo mismo que B igual A. Entonces cualquier relación que esté definida con un igual, en general va a terminar siendo simétrica. Pero si se fijan acá, lo que tengo es la definición de la relación, pero dada vuelta, ¿no? Porque fíjense que A tomó el papel de B, ¿no? Y B tomó el papel de A. O sea, quiere decir que B está relacionado con A. Es decir que es simétrica. Excelente, vamos a ver si es transitiva. Bueno, para que sea transitiva, ¿no? Necesitamos que, bueno, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. En efecto, sabemos que, a ver, A relacionado con B quiere decir que A cuadrado más 600B es igual a B cuadrado más 600A. Y B relacionado con C quiere decir que B cuadrado más 600C es igual a C cuadrado más 600B. ¿No es cierto? Esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es cambiar todos los B que vea, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta ecuación, ¿sí?, de esta primera ecuación, yo tengo que 600B es B cuadrado más 600A menos A cuadrado, ¿sí?
Con lo cual, voy a poder sustituir, ¿no es cierto?, este 600b por esto. Entonces acá voy a sustituyo, ¿no? Y vamos a ver a qué llego, ¿no? Si sustituyo eso, voy a llegar a b cuadrado más 600c es igual a c cuadrado más, y voy a poner todo esto, b cuadrado más 600a menos a cuadrado. Y ahora voy a acomodar un poquito esto. B cuadrado con b cuadrados, ¿sí? Es lo mismo que no estuviera nada, ¿sí? Y vamos a tratar de acomodar esto de la siguiente manera. El a cuadrado lo vamos a pasar para este lado, sumando. Entonces va a quedar a cuadrado más 600c es igual a c cuadrado más 600a, porque el a cuadrado pasó restando, y esto no es más que decir que a está relacionado con c, ¿sí? Fíjense que lo único que hice fue cambiar el papel de b por el papel de c en la definición que tenía al principio. Por lo tanto, la relación es transitiva. Entonces, por 1, 2 y 3, tenemos que R es de equivalencia. Es decir, que tenemos una relación de equivalencia. Vamos a pasar a investigar la segunda pregunta, que me parece un poco más interesante que esta, porque esta es bastante mecánica, ¿sí? En donde tenemos que determinar la cantidad de clases y describir el conjunto cociente de esta relación. Vamos a hacerlo en el próximo pizarrón. Para determinar la cantidad de clases de la relación que nos dieron en la consigna, ¿sí? Vamos a tratar primero de analizar un poquitito, ¿no es cierto?, cómo se forman las clases de esta relación, ¿sí? A ver si podemos deducir algo. Y aparte acuérdense que estamos trabajando en el conjunto de los primeros números naturales hasta el 600, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver cómo se forman estas relaciones, ¿sí? A ver si de alguna manera, por ejemplo, vamos a calcular las clases del 1, ¿sí? Las clases del 1 son, por definición, son todos los x, obviamente, del conjunto que estamos trabajando, o sea, de números naturales, tales que están relacionados con 1. Voy a utilizar el mismo nombrecito, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir estar relacionado con 1? Bueno, vamos a utilizar acá la definición de la relación, ¿no? Acá tenemos A cumple el papel de X y B cumple el papel de 1. O sea que en cada lugar que diga A voy a poner X. Y en cada lugar que diga B voy a poner 1. Así que acá me va a quedar X cuadrado más 600 por 1 es igual a 1 al cuadrado más 600A. Esto de acá, perdón, 600x, ¿no? Porque justamente dijimos que la x se cambiaba por a. Esto de acá es una ecuación cuadrática. De hecho, si nosotros la transformamos, me va a quedar x cuadrado, menos 600x, ¿no? Pasando, y acá me queda 600 por 1, que es 600, y acá el 1, que es pasa restando, o sea que me va a quedar más 599 igual a 0. Resolvemos esta ecuación cuadrática, ¿sí? La resolvemos con la fórmula resolvente, ¿no? Y encontramos dos valores para x, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Dejo para que lo hagan, ¿está bien? Pero vamos a encontrar que los valores que obtenemos, aparte son fáciles de ver, porque acá, por ejemplo, si reemplazo con 1, es obvio que me va a dar. Y después el otro es 599, ¿no? Porque el producto me da 599, la suma me da 600, o sea que la otra opción es que me dé 599. Es decir que en la clase del 1, ¿no? En la clase del 1 están el 1 y el 599, ¿no? Bien, acá ya tenemos una clase. Bien, vamos a pensar qué pasa con las clases del 2, ¿no? Por ejemplo, las clases del 2, ¿sí? De acuerdo con la definición, van a ser todos los numeritos de este intervalo que estén relacionados con 2. Ahora, estar relacionado con 2, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver.
Eso quiere decir que, de acuerdo con la definición de mi relación, me va a quedar x cuadrado más 600 por 2 ahora, ¿no? Porque b es 2, es igual a 2 al cuadrado más 600 por x. O sea, a ver, acomodemos esto. X cuadrado menos 600x, ¿no? Y acá tenemos 600 por 2, que es 1200, menos 4, me da 1196 igual a 0. A ver, sí. Esto lo resolvemos esta cuadrática y nos buscamos las soluciones. ¿Mm? Una de las soluciones nos da 2. Y la otra de las soluciones nos da, ¿cuánto? 2 por 598, si no me equivoco. 2 y 598. Hay que empezar ahora a ver o a preguntarse, habría que empezar a preguntarse por qué estamos obteniendo estos resultados, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, ¿por qué obtenemos estos resultados? Por ejemplo, la clase del 1 y la clase del 2 se parecen bastante en algún sentido, ¿no? No tienen nada en común, obviamente, porque recordemos que las clases no tienen nada en común, ¿no? Pero acá tenemos una clase también que tiene dos elementos, ¿sí? Entonces hay varias cosas a tener en cuenta y a observar. Por ejemplo, en la clase del 1, para calcular la clase del 1 yo planteé esto y terminé en una cuadrática. Esto viene dado así por cómo está definida la relación que me dieron, ¿no? Me voy a terminar en una cuadrática. Y las cuadráticas tienen o dos soluciones o una o ninguna. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que ninguna clase puede ser vacía. ¿Por qué? Bueno, por la definición de la clase. Pero además hay un detalle. Como las relaciones son reflexivas, las relaciones de equivalencia son reflexivas, por lo menos el 1 va a tener que estar en la clase del 1, porque está relacionado consigo mismo. Es decir, que ya tenemos que la ecuación esta nos va a terminar dando siempre, fíjense, acá me dio 1 en la clase del 1. En la clase del 2 me dio 2. Cuando yo busque la clase del 3, ¿sí? Cuando yo busque la clase del 3, que es también lo mismo, vamos a plantearlo, ¿no? O sea, x va a tener que estar relacionado con 3 en este caso. Cuando yo busque la clase del 3, me va a quedar también una cuadrática, vamos a plantearla. Me va a quedar x cuadrado más 600 por 3 es igual a 3 al cuadrado más 600 por x, y al acomodarla me va a quedar x cuadrado menos 600x, y acá esto me da ya un poco más difícil. 3 por 3 son 1800 menos 9, o sea, 1791 igual a 0. Al resolver esta ecuación, de seguro, pero de recontra seguro, por lo que acabamos de discutir recién, que una de las soluciones va a tener que ser 3, ¿sí? Habría que ver cuál es la otra, ¿sí? La otra, cuando nosotros resolvemos esta cuadrática, encontramos que es 597. Entonces hay como cierta regularidad o relación en lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Las clases del 3 son el 3 y el 597, ¿sí? Voy a tratar de hacer como un esquemita que me ayude un poco a pensar qué es lo que está ocurriendo con las clases, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que voy a borrar las cuadráticas que hicimos para tener más espacio, ¿sí? Y no perder la información que venimos haciendo, ¿sí? Entonces acá esto ya lo sacamos, ya dedujimos quién era la clase del 1, que es 1 y 599. Lo mismo acá la clase del 2, ¿sí? Lo mismo acá la clase del 3, ¿sí? Que ya tenemos todo eso perfectamente deducido. Bueno, pero vamos a mirar un poquitito esto. Entonces tenemos, el intervalo es 1, 600, es un intervalo, ¿no? Natural. Ahora fíjense que la clase del 1, que es la que yo había pintado con amarillo, no, con verde, bueno, es lo mismo, pero como para no confundir. La clase del 1, ¿no? Está formada por el 1, que es el primer elemento que tenemos, ¿no? Y el 599. ¿Sí? Está formada por el 1 y por el 599. Esta sería la clase del 1. La clase del 2,
¿sí? Está formada por 2 y por 598, ¿sí? Acá está el 2 y el 598, ¿no? Fíjense que hay como cierta simetría, ¿no es cierto?, en lo que va ocurriendo. La clase del 3, por ejemplo, está formada por 3, ¿no? Y por 597. Hay como cierta regularidad, ¿no es cierto? Es como que cada clase tiene dos elementos, ¿no es cierto? Y tienen cierta simetría, están como simétricos respecto de quién. ¿Respecto de quién están simétricos? Respecto de la mitad de la que está acá, que es 300, ¿no? O sea que acá tenemos como un número 300 que es como que hace espejo. Esto es algo muy particular de esta relación, quiero aclarar, no es que todas las relaciones se comportan de esta manera, pero es como para ir verificando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver si no podemos contabilizar, ¿sí?, cuántas clases hay que tengan dos elementos, ¿sí? Porque ahí es que vamos a poder acomodar los elementos del conjunto A en las distintas partes de la partición que me genera esa relación de equivalencia. Para lo cual, lo que voy a hacer es buscar las clases de A, siendo un A un elemento genérico, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de buscar las clases de un elemento genérico A. Para eso, lo que vamos a hacer es pensar la definición. Van a ser todos los X del intervalo inicial 1, 600, ¿no?, que estén relacionados con A. Ahora, estar relacionados con A, ¿qué quiere decir? De acuerdo con mi definición, quiere decir, a ver, acá tengo que cambiar todos los papeles, porque X es A y B, no, perdón, A es X y acá B es A, o sea que me va a quedar X cuadrado más 600A es igual a A cuadrado más 600X, con lo cual me queda X cuadrado menos 600X, y acá me va a quedar más 600A menos A cuadrado igual a 0. Que aunque parezca medio complicado, es una ecuación cuadrática común. Lo que pasa es que no la puedo resolver, digamos, numéricamente. Bueno, vamos a sacar los valores de A, B y C. A en este caso es 1, B es menos 600, ¿no? Y C es 600A menos A cuadrado. 600A menos A cuadrado. Tenemos esto para reemplazar en la fórmula. Bueno, vamos a hacer la fórmula, a ver a qué llegamos. ¿Sí? Entonces tenemos, a ver, menos B, es decir, 600. La voy a hacer, voy a borrar acá. ¿Sí? Total, esto ya lo pasé a esa especie de recta que tengo ahí para ayudarme, ¿no? Bien, perfecto. A ver si podemos tratar de encontrar la forma genérica de esto, ¿no? De las clases de A. Entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Entonces tenemos 600, ¿no? Porque es menos B. Más menos la raíz de 600 al cuadrado, que da 36.000, si no me equivoco. Menos 4 por A que vale 1, por C que vale 600A menos A cuadrado. Todo esto sobre 2 por 1. Bueno, seguimos, 600. Más, esto es 360.000 me parece, ¿no? Porque es 600 al cuadrado. Bien, y acá tendríamos 4 por 1 que es 4, o sea, esto me va a dar 360.000 menos 2400, porque es 4 por 600, 2400A más 4A cuadrado. ¿Sí? Examinemos un poco esta expresión antes de seguir. 360.000 menos 2400A más 4A cuadrado. ¿Sí? Para empezar, bueno, lo vamos a dejar así. Pero 360.000 habíamos dicho que era 600 al cuadrado, ¿no es cierto? Y 4A cuadrado es lo mismo que 2A, 600 al cuadrado, no 600A cuadrado, perdón, disculpen, ahí va. Y 4A cuadrado es lo mismo que 2A elevado al cuadrado, ¿sí? Si nosotros hacemos 2 por 600 por 2A, perdón, por 2A, 2 por 600 es 1200, por 2 es 2400A. Es decir que esto, que está acá, es un trinomio cuadrado perfecto.
Es un trinomio cuadrado perfecto. Si no saben lo que es un trinomio cuadrado perfecto, es una expresión, ¿sí?, algebraica común. Hay un video en donde yo explico cómo reconocer trinomios cuadrados perfectos, lo pueden revisar. Pero entonces esta expresión es lo mismo que 600 menos 2a todo elevado al cuadrado. Es decir, si nosotros desarrollamos 600 menos 2a todo elevado al cuadrado, o sea, si hacemos 600 menos 2a por 600 menos 2a, nos va a terminar dando esto. De hecho, fíjense que 600 por 600 es 360.000, menos 1200a, menos 1200a, más 4a cuadrado, que no es más que esto. Entonces, ¿sí?, como tenemos, nos va a quedar la raíz de 600 menos 2a elevado al cuadrado, todo sobre 2, ¿no? Por este cálculo que hicimos acá. Bueno, y esto no es más que 600 menos 2a, ¿sí? En realidad es el módulo, pero como tenemos más menos no me voy a preocupar por el módulo, ¿sí? Entonces, bueno, paso a borrar esta cuenta que hicimos acá aparte, ¿sí? Ustedes cualquier cosa pueden ver el video que les decía o analizar un poquitito más volviendo para atrás esta cuestión. Entonces, en definitiva, nos va a quedar 600 más menos 600 menos 2a todo sobre 2. Así tendríamos que ponerlo por el más menos. Bueno, si sumo, me queda 600 más 600, que es 1200 menos 2a, todo sobre 2, ¿no? Que sería lo mismo que 600 menos a, ¿no? Bien. Y si resto, me queda 600 menos 600 más 2a, o sea, 2a sobre 2, que es a. Este valor no me tendría que extrañar, porque nosotros ya dijimos que en todas las clases está el mismo elemento. O sea, en las clases de a está a, y el otro elemento que está es 600 menos a. ¿Sí? Buenísimo. Esto es una manera, digamos, esto que acabamos de hacer, que ahora voy a borrar esta cuenta para poder razonar algunas cuestiones, ¿sí?, me permitió encontrar la forma genérica de una clase cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo hubiera hecho esto de entrada, ¿no es cierto? Si yo hacía esto de entrada y después busco, a ver, bueno, a ver, ¿cuáles son las clases del 3, por ejemplo, que ya la habíamos hecho, son las que están en rosa acá, ¿no? ¿Cuál es la clase del 3, no? Bueno, lo único que tendría que hacer es considerar al 3, que vendría a ser el valor de a, ¿no? Y 600 menos 3, que es 597, ¿sí? Y ven cómo me da lo mismo que acá. Y así, con esta forma genérica, ¿sí?, esta sería como la forma genérica de una clase, puedo encontrar la clase que quiera. Ahora, lo que me resta es tratar de pensar cuántas clases hay, que es lo que me preguntaba el ejercicio. Entonces, de acuerdo con lo que nosotros vamos suministrando acá, tendríamos que preguntarnos cuántas clases hay con dos elementos, ¿no es cierto? O sea, qué valores le voy poniendo a, ¿no?, y qué valores se van considerando acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4, la clase del 5 y así siguiendo, ¿no? Por ejemplo, la clase del 4 va a estar formada por el 4, ¿no? Y acá voy a tener el 596, ¿no es cierto? Y así siguiendo, ¿está bien? Y esto lo voy a poder hacer por lo menos hasta llegar al 299, porque el 299, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van a estar en la clase del 299? Van a estar el 299 y obviamente 600 menos 299, que me da 301. Así que tenemos todas estas clases, ya después no, porque por ejemplo, la clase del 301... ¿sí?, es la misma que la del 299, así que esa obviamente no la voy a repetir, ¿no? Entonces tengo acá 299 clases con dos elementos. ¿Está bien? Eso me da obviamente 598 elementos. Me falta ver qué pasa con el 300, ¿no? Y qué pasa con el 600. Todos los demás ya los tengo. Entonces vamos a buscar, ¿sí?, las clases del 300, a ver qué pasa. De acuerdo con la forma genérica que tenemos que la clase del 300 está el 300
y el 300, porque 600 menos 300 es 300, o sea, está formada solamente por el 300. Entonces acá tengo una clase, ¿sí?, de un elemento. Y finalmente, lo que tendría que ver es qué pasa con la clase del 600, que lo más probable es que quede solito, porque 600 va a estar relacionado con 600 y con 0, pero 0 no está dentro de este conjunto, o sea que va a estar relacionado solamente con 600. O sea que en realidad tengo dos clases, ¿sí?, de un elemento, la clase del 300 y la clase del 600. Excelente, entonces, ¿cuántas clases tengo en total? 299 más 2 son 301 clases, ¿sí? Es decir que tengo 301 clases. Y después lo que vamos a hacer es caracterizar el conjunto cociente, caracterizar o describir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para escribir el conjunto cociente en este caso, ¿sí?, lo que tenemos entonces es el intervalo este particionado por la relación de equivalencia guioncito, ¿no? Y entonces en el conjunto cociente vamos a escribir todas las clases 1, 2, 3, 4, así hasta 299. Es decir, las clases C sub i con i igual 1, 2, etcétera, hasta 299. Acá tenemos todas las clases de dos elementos, pero a eso le tenemos que agregar la clase del 300, ¿sí?, y la clase del 600. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es que escribimos el conjunto cociente de la relación, ¿sí? Entonces, de nuevo, este es el conjunto cociente, que es una de las cosas que me habían pedido, que está formado por las 301 clases. Recuerden que tenemos 299 clases con dos elementos y dos clases con un solo elemento cada una, ¿sí? Y la cantidad de clases que hay es de 301. Fíjense que este ejercicio nos permitió decir muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, recordar que en cada clase está el elemento que conforma la clase, o sea, en la clase del 1 está el 1, en la del 2 el 2, en la del 3 el 3, y además nos permitió, por ejemplo, hablar de esto de una clase, una forma genérica de una clase. Esto obviamente siempre que la relación esté definida mediante una fórmula. Esto no es que va a pasar siempre así, pero cada vez que tenga una fórmula para poder buscar la relación entre un elemento y otro, voy a poder escribir una forma genérica de una clase que me puede llegar a ayudar a analizar, por ejemplo, cuántas clases hay, qué forma tiene el conjunto cociente, qué induce la relación sobre el conjunto que estoy trabajando y demás. Bien, terminamos entonces por hoy con este ejemplo. Nos vamos a ver en la próxima clase con un nuevo ejemplo.